Es por eso que estoy trayéndolo de una manera sencilla, muchas veces por el hecho de que a lo mejor algunos entendemos las cosas más claras, otros las entendemos menos, pero esto es para ayudarnos todos, cada uno de nosotros, para crecer en el Señor y aparte para encontrarnos con el propósito que todos estamos buscando. Dios me lo bendiga, hermano Miguel. Gracias por estar ahí ayudando ahí con el sonido o con el sistema. Gracias a usted, hermanito Meño, que se encarga de los cantitos. Gracias a las hermanitas que también traen sus cantitos para el Señor. Gracias a ustedes también, Pancho, Tibo, Seferino, hermanita Angélica, Lorenzo. Gracias por estar todos allí. Pues una congregación o un pastor no es pastor si no hay a quien predicarles. Así es de que todo el grupo nos ayudamos unos a otros para seguir adelante. Vamos a ponernos de pie en esta mañana para iniciar el servicio. Vamos a iniciarlo con una oracioncita para el Señor que nos ayude. Padre Santo, en esta mañana una vez más, Señor, venimos delante de ti. Muchas veces no tenemos mucho que decir, pero tú nos ayudas en esas situaciones, Padre. Tú siempre tienes algo para cada uno de nosotros cada día. Ayuda a todos los que van a estar escuchando, Señor, a donde lleguen estos mensajitos. Ayuda a la iglesita de Culiacán, Señor, la cual también está sirviéndote, Señor. Ayúdalos ricamente, ayúdalos en el crecimiento y en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayuda a la iglesita a la cual yo le predico en la Agustina Ramírez, Sinaloa, Señor. Ayúdales a cada uno de ellos. Bendícelos ricamente. A los que se congregan aquí en mi casa, Señor, también ayúdales. Dales entendimiento a cada uno de ellos, Padre. A los otros que me escuchan en otras partes, a los hermanitos de Great Bend, Señor, Kansas, también a aquellos otros que me escuchan alrededor del mundo. Oh, Padre, haz que estos mensajitos lleguen más lejos y más lejos para que tu nombre sea levantado, Señor, y que entiendan que a través de tu palabra hay revelación. Porque te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanitos. No miro al hermanito Polo, espero y esté bien. Pero de todos modos, sea como sea, Dios me los bendiga a todos. Vamos a tener un mensajito sencillito a través de las escrituras, lo cual es imposible que no hablemos de esta manera, ya que toda la escritura de esa manera viene. Y como les he dicho, yo siempre me gusta estar checando alrededor de los predicadorcitos. Hay muchos en el mundo, muchos, está lleno. Pero veo que no se están dando cuenta realmente de la realidad. Ellos se involucran en cualquier cosita y ahí forman una gritería, ¿me entienden? Y aparte de ello, no traen nada para la gente. Y muchas veces miro muchas congregaciones según en el espíritu, danzando. Unos soplan a la gente, otros avientan una pelota y la pelota ungida tumba a la gente y se revuelcan. No sé qué está pasando realmente, mis hermanos. Si yo les dijese, eso es el Señor. No, nosotros tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios que no se complace con los juegos del mundo. Si hay gente seria en el mundo, gente seria, habemos gente simple, gente juguetona, burlona, habemos de todo en el mundo, pero también hay gente muy seria, lo cual no les gustan las bromas, ni los juegos, ni nada de nada. Ahora, vamos a mirar a Dios. ¿Cómo es que la gente se acercaba allá en la antigüedad o en el Antiguo Testamento
podemos mirar a través de las escrituras cómo era Dios. Era un Dios que si no se acercaba a la gente de acuerdo a él, ellos morían. Dios los mataba. Ahora, ese Dios no ha cambiado. Ese Dios sigue siendo el mismo. La única diferencia que él dio un periodo de gracia para un arrepentimiento. Eso es a través de Cristo Jesús. Pero es el mismo Dios que vino y se encarnó para venir a estar entre nosotros. Y ese Dios es el mismito que estuvo allá. El mismito creador de los cielos y de la tierra, en el cual no hay variación. Así es de que todas estas cosas, si no me parecen a mí como un hombre carnal terrenal, yo pienso que a Dios menos. Porque si yo soy pecador y también juego, bromeo, y no me gustan todas estas cosas, pues tampoco a él le van a gustar. Mucho menos a él. Ahora, vamos a ver. Tengo un título para este mensajito. Quizá es un título que nadie lo ha usado como título, pero es algo sencillito. 2 árboles dando frutos. Estos 2 árboles vienen desde el Génesis. Había 2 árboles allí. Muchas veces otros van a decir, no, había muchos más, sí, pero esto se está refiriendo no a los árboles del jardín. Quizá había de peras, manzanas, naranjas y de todo allí. Pero aquí había 2 árboles los cuales produjeron, aquellos produjeron frutas, estos produjeron humanos. Y aquí están, ¿me entiende? Así es de que para entender la escritura, vamos a tener que hablar de estos 2 árboles. Y esos 2 árboles dieron frutos y están dando frutos. Ahora, vamos un poquitito al Apocalipsis para abrir un poquitito allí el panorama. Allí lo vamos a encontrar en el 2. 2:1. Ahora, muchas veces por no saber estas cosas o no entender lo que dice allí, nosotros lo agarramos parejo. Hay un cantito que canta una mujer de la antigüedad, no sé cómo se llame ella. Me hace que se llama, no tengo el nombre ahorita, pero ella habla que vuelvan a su primer amor, que han caído del primer amor. Y aquí, porque lo leyeron aquí en estas áreas. Pero vamos a mirar quién es el que cayó de su primer amor. ¿Por qué es necesario saber estas cosas? ¿Quiénes son los que caen? Ahora, en el Génesis encontramos 2 hombres llevando un sacrificio a Dios. Ese fue Caín y Abel. Entonces, Abel tuvo hijos, tuvo una descendencia. No, Abel no, murió. Pero Dios le dio a Set en vez de Abel. Abel allí quedó. Pero Set siguió y tuvo descendencia. Caín tuvo descendencia. Pero en el transcurso del tiempo ellos se juntaron. Dios los destruyó en el diluvio. Se mezclaron. Entonces encontramos estos 2 árboles siempre entrelazados. Jesucristo habló de ello en las parábolas, donde habla de la cizaña, del trigo y la cizaña. Esa iglesia está entrelazada. El mundo está compuesto por hijos de Dios e hijos del otro lado del árbol, el opuesto. Y esto está entrelazado. Ahora, por causa de que no se está hablando todas estas cosas, nosotros estamos fallando en ver las cosas y no nos podemos acomodar. Es necesario ver todos los puntos. Escuchen esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, para atrás habla cuáles son los candeleros. Esas son las 7 iglesias. Esto está dirigido a 7 iglesias que estaban en Asia Menor.
Pero escúchenme, este tiempo de Jesucristo para acá, de los apóstoles para acá, iba a estar dividido en 7 edades, 7 características, y estas cosas nosotros las podemos ver a través de los tiempos, que eso es lo que vino en el tiempo hasta ahorita. Nosotros estamos en la iglesia en la edad de la Odisea, el amén, el final de todas las cosas, la iglesia tibia, la iglesia que tiene todo, la iglesia que no ocupa a Dios porque es rica, y es verdad eso. Ahora, si Dios estuviese hablando a un solo tiempo a 7 iglesias que estaban allá en Asia, todas allá al mismo tiempo, esto no funcionaría. Habla de 7 espíritus enviados por toda la tierra. Dios no tiene 7 espíritus. Dios es un espíritu solamente. Hay un solo Dios. Pero a través de los tiempos, Dios mandó su Santo Espíritu en cada edad de la iglesia. Ese estuvo en medio de su iglesia. Ahí te dice en medio de los 7 candeleros de oro. Ahí estaba Él. Porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él está en medio. Ahora, escuchen. Allí el evangelio en Éfeso se abría. Fue en los tiempos de los apóstoles. Fue en el tiempo de Pablo. La iglesia en esos tiempos era llena del Espíritu Santo. Ellos tenían la vista espiritual que se requiere. Por eso voy a hablar estas cosas, para que ustedes lo entiendan. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco que estás trabajando ardientemente. Estás trabajando arduamente. Escuche. Dice, paciencia y que no. Vamos a ver. Diestra. Vamos a ver. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No toleras tú a los malos. Ahorita nosotros no podemos saber a cuáles son los malos. Pero aquí la iglesia toda estaba compuesta por miembros del cuerpo de Cristo, todos llenos del Espíritu Santo. Y estos hombres no soportaban, no aguantaban, no toleraban, no permitían que estuvieran entre ellos o no se mezclaban con los malos. Así es de que no era fácil que los engañaran. Escuchen. Y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ustedes, iglesia mía, han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así es de que en esos tiempos no había nomás 12 apóstoles. Había 12 apóstoles, pero había muchos más falsos que se levantaron entre las iglesias. Así es de que ustedes han probado a través del Espíritu Santo, a través de su conocimiento, a través de la Escritura, han probado ustedes a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. No son. Ahora, en el mundo ahorita no podemos probar a todo ese bonche de apóstoles que hay en el mundo proclamándose apóstoles, mujeres apóstolas, o profetas, la hermana profeta, la esto y esto. Son falsos todos. La Biblia se lo dice aquí, son falsos. Así es de que lo único que se necesita es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, pero aparentemente todas las iglesias andan revolcándose en el Espíritu. Llenos del Espíritu Santo, ungidos todos. Y tienen un falso profeta allí, tienen un falso predicador. ¿Cómo puede ser esto? No coincide. El predicador que está enfrente impartiendo la palabra es falso.
Y la gente se está revolcando según en el Espíritu. Algo no combina. Si estas personas estuviesen llenas del Espíritu Santo, se darían cuenta que tienen un falso apóstol allí. ¿Verdad que sí? Es obvio. Escuche. Dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos o falsos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia del Dios viviente estaba trabajando arduamente y era sufrida y era impecable. Así es de que ya aquí, cuando se torna a otra manera, no está hablando de la misma iglesia. La iglesia está entrelazada. Escuchen. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La otra iglesia que está mezclada entre la iglesia empezó juntamente con la iglesia, pero aquí la encuentra que ya se está desviando, ya estás dejando tu primer amor. Aquel amor que tuviste un día o aquello que pretendiste tener un día por Dios, ya se empezó a apagar. Empezaron a irse exactamente torcidos hacia el otro lado. No está hablando ya de la misma. Si ustedes chequean allí encuentran que la verdadera iglesia ha trabajado por amor de su nombre, pero acá dice que ya no tenía amor. No coincide eso, a menos de que esté dos iglesias entrelazadas y les está hablando esas cosas al mismo tiempo. Escuche. Pero tengo contra ti, el 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, quitaré tu luz, quitaré esa iglesia. Si tú no te arrepientes, lo cual nunca se va a arrepentir, pero le da una oportunidad. Si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero, quitaré tu luz, lo que te alumbra. Escuche. Vamos a ver. De su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Ahora se brinca a la otra iglesia. Allí le está hablando a las dos. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Allí habla las dos iglesias, se voltea de una a otra. Pero tú, iglesia mía, tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahorita el mundo está lleno de nicolaitas. Un nicolaita es alguien que quiere tener control de la iglesia, del laico, de los que se sientan. ¿Sí me entienden? Quieren tener esa autoridad sobre de ellos y mangonearlos. La iglesia del Señor es soberana, es la iglesia del Dios viviente, no la iglesia de Martín Valadez. Ahora, hay una escriturita que dice, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Lo que les está diciendo, por ejemplo, Dios llamó a los apóstoles, esos son primeros. Pero ustedes van a ser postreros, ustedes se van a colocar en segundo lugar. Porque primero son los postreros, los que voy a llamar yo enseguida. Ellos son primero. Ustedes están para atender a mis hijos. Ustedes que levanté primero, no serán los primeros. Ustedes van a servir a los otros. ¿Lo captaron? Se los voy a decir de nuevo. Dios me levanta a mí. Yo soy primero. Yo voy a llamar a aquellos. Pero yo no me voy a colocar como primero, sino como su servidor, postrero. Es lo que le está diciendo allí. Los primeros serán postreros. Tú le servirás a los otros.
Y los postreros los pondrás como primero que tú. Tú servirás a ellos. Pero estos eran nicolaitas, se estaban poniendo primero. Se estaban colocando para que les sirviesen, como para mangonear la iglesia. Y eso no se puede. ¿Me entienden? Porque aún Dios, siendo el Dios todopoderoso, vino aquí a la tierra para servir. Vino a servirnos. Fue Él el que se puso su toalla en su cinturita y fue y lavó los pies de los apóstoles. Escuchen, vamos a tener que brincarnos a otra escritura, sino que yo quería que miren esto, estos árboles, dos líneas dando fruto, uno para mal, otro para bien. Vamos a Romanos 5:1, lo hemos leído mucho, pero se requiere en la manera que estamos hablando. Esto es para mirar esas cosas. Romanos 5:1. Ahora, estos dos árboles produjeron. Esto está mezclado. ¿Cómo el Señor puede sacar o separar la cizaña y el trigo, o el trigo de la cizaña? Ahora, es facilito, mis hermanos. Hay una marca desde el principio. Abel llevó de lo más gordo de sus animalitos una ofrenda a Jehová. Caín llevó del fruto de la tierra. Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto viene desde allá. Ahora, esto es para aquellos que son justificados por la fe. Ahora, hay un oído en los hijos de Dios. Hay un oído que Dios puso desde allá, desde la fundación del mundo. Él puso un oído. Porque si Él no hubiese puesto ese oído, sus hijos no vendrían. Mas la Biblia le dice: mis ovejas oirán mi voz. Son sus ovejas desde antes de allá. Desde la fundación del mundo son sus ovejas. Pero Él puso un oído. ¿Cuál será el oído? Hay un espíritu en el hombre. Un espíritu que viene de Dios, es hijo de Dios. Hay un espíritu en nosotros, lo cual no proviene de Dios, aunque sea Él el creador. Son enemigos de Dios. Así es de que sus ovejas, Él hace el llamado en el mundo, y sus ovejas oyen su voz y ellas vienen. Esto está marcado por toda la escritura. Escuchen. Así es de que nosotros, como nacimos en pecado, hay una enemistad entre el hombre y Dios por causa de la carne. Aquí va a salir todo eso. Dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados por la fe, mediante Jesucristo. Justificados quiere decir que nosotros, por medio de Jesucristo, llegamos a ser justos. Por la fe que ustedes tienen en Él, por creer en Él, ustedes son justificados. Por medio de Jesucristo. Escuchen. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que escúchenme. Si la gente no cree en el Señor, sino que tiene simplemente una fe que piensa que la tiene, pero no hay nada que en su corazón se mueva. Ahora, todos tenemos cierta fe terrena. Todos. Pero aún en esa fe terrena, por causa del Espíritu que vive dentro del hombre y es hijo de Dios, Él alcanza a creer cositas. Le suenan a Él y se goza. Pues esos son los que Dios llama. Son los de Él.
Y ellos empiezan a crecer en esa fe, en el Señor. Por causa de la fe, ellos son justificados. Escúchenme. Porque también, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nosotros por la fe tenemos entrada a esta gracia. Ahora, pudiéramos decir, a este caminar, pero realmente por la fe tenemos entrada a esta gracia, a esta oportunidad que nos dio Dios. Y esa oportunidad se llama Jesús. La gracia de Dios es Jesús. Por la fe, el Espíritu Santo nos coloca en Cristo Jesús. Para que esa paz venga, esa reconciliación. Paz y reconciliación es lo mismo. Escuchen. En la cual estamos firmes. Ahora, en esa gracia o en Jesús, usted está firme. La palabra firme, usted está fundado. Usted está firme. Alguien que está firme no cae. Pero hay una escritura que dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Ahora, dice el que piense, no que está firme, sino que el que piense que está firme, mire que no caiga. Ahora, pero aquí dice que, mire lo que dice aquí. Vamos a ver. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Ya miró que ahí hay firmeza. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, le está diciendo, y nos gozamos, esperando que un día vamos a ver a Dios cara a cara. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su físico, su persona, su majestad. Eso es la gloria de Dios. Ahora, escuchen. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, en Cristo Jesús estamos firmes. Y nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, hay muchos pensamientos en todos nosotros. Muchas veces queremos nosotros, por nuestra fuerza, alcanzar cosas. Y no vamos a poder. Siempre vamos a fallar. Pero hay algo que nos coloca en algo firme. Es Jesús. Ese Espíritu nos coloca en Jesús. Ahí estamos firmes. Y entonces nos gloriamos en las pruebas. Sea lo que sea. Porque sabe muy bien que cuando la prueba viene y usted está firme, está en Cristo Jesús, usted va a aprender cosas. Pero nosotros, escúchenme, voy a hablar estas cosas porque les van a servir. Le van a servir a mi sobrino el Polito también. Mucho le va a servir. Ahora, ¿por qué nosotros corremos en las pruebas? Porque ocupamos esa firmeza, ese terreno firme, esa roca en la cual su iglesia es edificada. Nosotros somos fundados o edificados sobre esa roca inmovible. Ese es Jesús. En Él nosotros estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones. Escuchen. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, hay una paciencia del mundo. Hay gente paciente. Hay gente que no se irrita fácilmente, es paciente, pero no es del Señor. Esa es su naturaleza de Él. Aquí no está hablando de esa paciencia, sino que cuando estamos en tribulación y pedimos a Dios,
tenemos que ser pacientes para esperar eso, porque nosotros es el Señor el que nos da la firmeza. Y somos pacientes. Mira lo que dice. Vamos a ver. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando usted está atribulado, usted allí aprende a esperar. Usted va a aprender a esperar en el Señor. Produce paciencia. Paciencia es saber esperar. Usted tiene que tener paciencia. Si el Señor dijo, si el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Tenga la paciencia de esperarlo. Eso es lo que le dice. Escuche. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. La paciencia tiene que ser probada. Y la prueba, esa que sí tiene que ser probada, produce una esperanza. Cuando su paciencia es probada, usted tiene la esperanza de que va a venir el Señor en su rescate. Todo va unido. Ahora, estas cosas, si empezaran a engranarse en nuestro corazón, pudiéramos lograr algo. Pero cuando no hay esto, la mente nos da para todos lados y por eso arrancamos. Hubo un hermanito que me preguntó, no voy a decir su nombre, porque esta persona decidió entregar su vida completamente a Dios. Dijo, hermano Martín, quiero entregar completamente mi vida a Dios, que si yo me enfermo, yo voy a dejar todo esto. Quizá esté enfermito, yo no lo sé. Voy a dejar todo esto y voy a dejar que el Señor sea mi sanador. No le hace que me muera. Escúchenme. Ahora, hermanito, si usted piensa que está mejor usted en las manos del hombre que en las manos de Dios, pues usted está equivocado. Usted ha escogido bien. Quítese de su cabeza eso. Que si usted no va al doctor, usted se va a morir. No, su vida no depende del doctor, pero nosotros somos débiles. Su vida no depende. Yo le aseguro que el día que le llegue su día, ni el doctor ni nadie va a detener la vida suya. Usted va a morir. ¿Me entiende? Así es de que el doctor no es el que decide quién vive y quién no. Ni la medicina tampoco. Sino que el Señor, mirando a usted su manera de ser, a través de eso, lo cual sana toda cosa en la tierra, lo ayuda. Pero muchas veces el Señor también se enfada. Es gente que nunca ha dispuesto su corazón para mí. Así es de que lo deja ir. Así es de que no por el hecho de que tenemos doctores, buenos doctores, lo cual, como dijo el profeta, todo está bien. Gracias a Dios por ellos. Pero escúchenme, hay otro puntito que quisiera decirles. Nosotros los cristianos siempre estamos criticando a los católicos. Los católicos reclaman que Dios, por medio de los santos, por medio de sus imágenes, Dios los escucha y les hace milagros. ¿Eso es verdad? Pero nosotros los cristianos reclamamos lo mismo. Que por medio de los doctores, por medio de la medicina, por medio, Dios nos salva y nos hace milagros. Ahora, si nosotros decimos que los católicos están errados, ellos también pueden decirnos, los protestantes están equivocados. ¿Cuál es la diferencia? No, pero es que por nosotros Dios tiene misericordia y que de ellos. Muchos afirman que sus imágenes les hablan. Muchos afirman que sus imágenes los sanan. Muchos de los protestantes afirmamos que nosotros la medicina nos sana. Y que por ahí Dios nos sanó. Y que el doctor fulano y todas esas cosas. Mientras que lo de ellos no es bíblico. Y lo de nosotros tampoco. Ya miró. Pero nosotros estamos como el niño berrinchudo. Nomás lo de nosotros vale.
Así es de que yo he examinado las dos cosas. ¿Por qué no nos colocamos realmente humilditos y decimos, ni los protestantes ni aquello, todos estamos cerrados? Señor, enséñame. Sé tú mi maestro. Porque si yo defiendo una causa y los otros otra, ¿dónde dejamos el Señor? Mis hermanos, sí lo captaron, ¿verdad que sí? Crezcamos mejor en el Señor. No tenemos la fe, no tenemos la confianza, entiendan eso. ¿Cómo pudiera yo decir que tengo toda la fe cuando ando arrastrándome? No, mejor seamos humildes, seamos sencillitos, Señor. Auméntame la fe. Esto oraba el profeta, Señor, no permitas que yo dude, auméntame la fe para que el enemigo no venza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchenme. Pero nosotros queremos sacar agua de donde no hay. Pero lleguemos al pozo de las aguas vivas. Y vamos a tener mucha agua para beber y regocijarnos que cuando venga la sequía, las pruebas, esa agua revolotee, borbollones fue sobre nosotros. Por eso en las pruebas nos gozamos. Qué pocos se gozan en las pruebas, o qué pocos nos gozamos. Eso es escritura, mis hermanos. No la estoy sacando de línea, mis hermanos, no la estoy sacando. Eso es lo que dice. Escuchen. Dice, y la paciencia, el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cuando dice el esperar en Él, no avergüenza, porque no lo va a dejar en vergüenza. Porque lo que usted está esperando, Él lo va a hacer. No avergüenza, no lo va a dejar en vergüenza. Él lo va a hacer. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque no esperamos. Queríamos esperar un rato, pero siempre con la mente allá. Pero si yo alcanzara a llegar al doctor, una inyección, y eso se me quita. Pero qué tristeza nos da cuando no se nos quita. Y sigue. Entonces si vienen las lágrimas, ¿tendré otra cosa? ¿Qué pasará conmigo? El diablo empieza a meterle un bonche de cosas a la cabeza y usted empieza a sudar frío. Y si tengo esto, y si tengo aquello, y si tengo lo otro, sin tenerlo. Pero usted ya anda extraviado. Les voy a contar una cosa sencillita que cabe aquí. Muchos de los cristianos son como puerquitos, yo estoy diciendo allá, los predicadores. Son como puerquitos que les gusta hablar nomás lo que a ellos les gusta, sin ser bíblico. Entonces, si uno mete algún testimonio de uno como ejemplo, ellos lo censuran. Eso no es palabra de Dios, está metiéndose él. Aquí se predica solamente de Dios. No. Todo se predica para beneficio. Todo lo que Dios hace a través de los hombres es para edificación de la iglesia. Pero ellos ni siquiera eso saben. Son solamente averiguadores. Pero eso no importa. Resulta que fui un día, ustedes conocen el monte allí que está allí, donde vive mi madre, allí arribita. Hace muchos años yo fui a ese monte a buscar palomas. Ya tarde, pero se me hizo noche en el monte. Así es de que el monte estaba muy alto. Y caminando por abajo los árboles, buscando y buscando, pues me perdí. Así es de que si yo me perdí, ya no supe por dónde quedaba la bajada. Y la noche estaba llegando. Así es de que ya estaba oscurito. Y cuando ya no daba para un lado ni para otro, y por dónde quedó. Así es de que me empecé a espantar. Empecé a correr, mis hermanos. Así es de que cuando fui corriendo, yo iba subiendo para el monte. Ya que miré que iba de subida, dije, no, para acá no es. Pero espantado porque la noche ya me había agarrado y andaba solo.
Así de que arranqué para atrás y ya no paré. Dije, a donde dé, tengo que dar a un lugar, voy ya de bajada. Salí muy lejos rumbo a la presita. Hermanos, así somos nosotros. Cuando se nos dice, o aunque no se nos diga que no se quiten las cosas con la medicina, entonces empieza nuestra mente a espantarse. Y al rato no sabemos ni qué, empezamos a preguntarle al vecino, al otro, acá. Entonces tenemos una confusión ya. Y si no nos movemos con la enfermedad, con los nervios sí vamos a estar acabados. Así es de que procuremos entrar en esa roca, en esa firmeza, para que sea lo que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Métanse esas cosas. Escuchen un poco más. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el amor de Dios? Es Cristo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en sus corazones. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en sus corazones. Es lo que es. Escuchen. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, Él murió por los impíos. Cuando éramos todavía carnales, Él ya había muerto por los impíos, por nosotros. Cuando éramos débiles, cuando estábamos en la carne, Él murió por nosotros. Él murió por los impíos. Escuchen. Vamos a ver. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, Cristo ya había muerto por nosotros. Para esos que tienen dentro de sus cuerpos un espíritu de Dios, Dios ya había muerto por ellos. Escuchen. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mucho más, ya estando hechos, ya fuimos hechos limpios, justos, por su sangre. ¿Cuánto más seremos? Escúchenme, lo voy a leer de nuevo. Por Él seremos salvos de su ira cuando Él venga irado. Nosotros fuimos salvados, rescatados de su ira. La ira que viene sobre el mundo no caerá sobre nosotros. Si lo captaron ahí, léanlo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos. Nacimos en pecado me concibió mi madre. Y es lo que dice, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando Él murió y usted creyó, usted fue justificado y usted fue reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo que Él entregó en la cruz del Calvario. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, ya estando en Él reconciliados, seremos salvos por la vida de Él. Él derramó su vida sobre cada uno de los creyentes. Eso es el Espíritu Santo. Ahora, yo siempre he dicho esto. A la congregación, tráiganle la palabra de Dios. Explíquenselo. Pero si la gente no sabe explicarlo, ¿qué está haciendo enseñando a la gente? ¿Qué no ven que están trayendo confusión? ¿Cómo saben que es el camino del Señor? Si no lo conocen. Escuchen, sigamos adelante.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gozamos en el Señor por haber mandado a Jesucristo para alcanzar esa reconciliación con Dios. Escuchen. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado, la muerte entró a todos los hombres. Ahora, allí pone por cuanto todos pecaron, pero escúcheme. Más adelante le va enseñando en todas las áreas que es la carne. Y los niños, aunque no hayan pecado, ellos se mueren porque es la carne, fueron engendrados en pecado, en iniquidad. Y es verdad, la muerte entró por un hombre. La muerte por mí pasó a mi familia. Porque yo, por la misma manera que vino allá Caín y Abel, ya fuera de Dios, de la misma manera yo usé para traer a mis hijos a la vida. Y ellos van al panteón. La muerte entró por Adán, pero la muerte sigue pasando a todos los hombres porque siguen naciendo de esta manera. Todos mis hijos van a morir. Y los hijos de mis hijos nacieron de la misma manera, van a morir. Por eso Dios manda el evangelio para ofrecerles vida a todo aquel que quiera vivir. Por eso se predica el evangelio en toda la creación, para alcanzar a aquellos que están extraviados y que sin Cristo van a morir, eternamente van a morir. Vamos a brincar otra escriturita, hermanos, porque no voy a avanzar. Hebreos 11, desde el 1. La Biblia tiene muchos, hermanos. Hemos leído estas partes, pero para el rumbo que usted lo aplique, para allá le va a dar también, porque todo va sobre el mismo punto. La muerte empezó allá, en el jardín del Edén, en la primer pareja. Y así se vino toda la creación. Todos nacimos de ese pecado. Por eso les dije que hay dos árboles. Permítanme encontrarlo, mis hermanos. Hebreos 11, 1. Escuchen cómo se entrelaza la escritura. Escuchen bien. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción, es la seguridad de las cosas que no se ven. Ahora, si la persona, nosotros, no podemos sostenernos, o podemos creer que Dios nos rescata en una enfermedad, entonces esta sustancia llamada fe todavía no está en nosotros y debemos orar al Señor. Señor, dame fe. Dame una fe que no sea movible. Dame una fe que no se mueva para yo poder vencer todo obstáculo que el enemigo pone en la tierra. Pero nosotros pensamos que la tenemos. No, mi hermano. Tampoco yo reclamo tenerla toda. Dios me la dio hace mucho tiempo, pero yo no sé manejarla en lo que debe de ser. Soy un niño en esas áreas. Estoy aprendiendo. Pero aún en eso poquito, Dios hace cosas a través de eso que Él depositó en mí. Pero eso no es todo. Dios no está limitado. Yo estoy limitado. Dios no está limitado. Yo estoy aprendiendo. Aún en esa área. Son áreas que van saliendo en el cristiano. Lo cual nosotros no sabemos cómo manejarlo. Pero vamos aprendiendo.
Escuchen. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por tener la fe, alcanzaron buen testimonio aquellos antiguos. ¿Cómo que alcanzaron buen testimonio? Sí, Dios atestiguó. Dios, por la fe de ellos, hizo maravillas y milagros entre ellos, y él atestiguaba que la fe que ellos tenían agradaba a Dios. Dios atestiguó. Si usted tiene la fe genuina del Señor, si yo tengo la fe, Él va a atestiguar que esa fe le agrada. Procuremos poco a poquito encontrar eso. El reino de los cielos no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios. Aquí vamos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios era Cristo. Por la fe entendemos. Porque la gente que no tiene fe no cree que por la palabra de Dios existió todo esto. Por la fe entendemos. O por la fe sabemos que fue el universo y todo creado por la palabra de Dios. Escuchen. Por la fe, vamos a ver. Por la fe, vamos a ver, no lo terminé el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que usted ve ahorita fue hecho de lo que no había, no estaba. Vino a existencia por la palabra del Señor. Escuchen esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Ahora, allí en esa porción donde Caín y Abel se acercó a llevar un sacrificio a Dios, no habla de esto. Pero si aquel Abel fue recibido con su ofrenda, eso daba a entender que era un justo. Era un hijo de Dios. Por eso Dios lo recibió a él con su ofrenda. Por la fe él sabía lo que había pasado. Así es de que él se alistó con su cordero. Ese cordero, él por la fe, él sabía, Abel sabía que iba a haber un redentor. Él sabía que por la fe más adelante él iba a ser redimido. Así es de que desde allí él llevó un cordero, sabiendo que el cordero iba a venir a expiar los pecados del mundo, incluyendo los de él, por la fe. Así es de que todo hombre que es pecador ahorita y se da cuenta que por naturaleza, discúlpenme mis hermanos, ya me echó a perder este hombre. Chuy, tengo servicio, viejo. Cuelga. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Él alcanzó testimonio que era un justo, era un hijo de Dios. Cuando la Biblia le hable de los justos o de los piadosos, eso siempre está hablando de los hijos de Dios. Toda parte que la Biblia le hable, piadoso, justo. Por eso siempre dije yo, el justo Lot afligía su alma diariamente allá en Sodoma. Así es de que, sabiendo que es un justo, cuando dice justo, esos son los hijos de Dios. No son otros. Y Dios vino a rescatarlos. Escuchen.
Dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aunque él murió, su ofrenda que él ofreció, habla por él, dando a entender que era un justo, por lo que él ofreció. Escuchen, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que Dios se lo llevara, Dios, o más bien Enoc, dio testimonio de que era un hijo de Dios, porque él tenía fe. Por la fe Abraham, nosotros por la fe, llegamos a declarar que somos de la misma simiente de Abraham. Abraham fue simiente de Dios. Y nosotros a través de esa fe, esa es la prueba para Dios de que somos sus hijos. Escuchen. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justificación, que es por la fe. Cuando Cristo vino, esa justificación alcanzó a aquellos que se pararon, que creyeron en Él. Es la fe, mis hermanos. No es otra cosa. Escuchen. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora, Dios no se ve. Dios solamente lo llamó y él salió. Dios nos llama. Nosotros salimos a su encuentro. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a sufrir? Ese no es tu asunto. Dios te llamó. Dios un día llamó al pueblo de Egipto. Lo sacó. Pero el pueblo iba murmurando. ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a morir de sed? Dios nos sacó de allá para matarnos en el desierto. Así vamos nosotros. Si Dios te sacó, si Dios te llamó, a ti no te interesa lo que vaya a hacer Él en el camino, solamente déjate guiar. Si Él llamó, confía en Él. No nos toca saber cómo le voy a hacer, qué voy a hacer o cómo va a estar todo. Deja que lleguen las cosas y solas se van a manifestar. Dios lo hará. Cuando el pueblo avanzó hacia el río, hacia el mar, había ahí un gran obstáculo, lo cual Moisés clamó. El enemigo venía detrás de ellos, pero si el enemigo no viene detrás de ellos, ellos no caminan. Ellos estuvieran allí sentadotes a la orilla del mar. Pero Dios levantó a Faraón que los persiguiese, que los pusiera en una encrucijada. Así es de que, ¿qué hacemos? El enemigo viene y nos va a matar. ¿Qué hacemos? Estamos a la orilla del mar. Moisés mismo clamó. Habla solamente. Habla. Di a ese mar que se abra. Y ellos pasarán. Pero ¿usted cree que sin el enemigo atrás el hombre va a exclamar? Ahí hubieran hecho un bonche de jacalitos en la orilla del mar. Y allí hubiera quedado toda en la historia. Nunca pasó el mar. Se quedaron en la orilla. Dios los llamó a la tierra prometida y se quedaron en la orilla del mar. No creyeron a Dios. Así también nosotros. Manda al enemigo para que nos patee, para que caminemos. Por eso vienen las aflicciones, por eso vienen las pruebas. Así es de que no va a venir de otra manera. La salvación viene a través de pruebas, porque estamos en un cuerpo de incredulidad, lo cual
Dios ocupa irnos mostrando paso a paso. Escuchen. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Pues era un creyente, con temor preparó el arca. Dijo, viene diluvio, viene destrucción, yo preparo mi arca. Él lo creyó por la fe, por creer de cosas que no se veían siquiera. Escuchen. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Él salió sin saber a dónde lo llevaba Dios. Solamente Dios lo llamó y él salió. Así seamos nosotros también. Cada uno de nosotros. Escuchen. Vamos a ver. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, y Jacob coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, a él se le prometió una tierra allí, pero él esperaba, porque Dios no era de este mundo. Él esperaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Esa gente que salió obedeciendo al Señor, ellos obedecían porque ellos esperaban esa ciudad. Un día, el pueblo de Dios, allá en Génesis, el pueblo de Dios fue creado. Todo el ejército de los cielos y de la tierra, Génesis 2 fue creado. Pero solamente Dios trajo dos al principio, a Adán y a Eva. Estos otros que nacieron ya más acá por el pecado, ellos sabían que tenían una patria a donde ellos pertenecían. Por eso cuando Dios los llamaba, ellos sabían que no los estaba llamando nomás algo terrenal. Tuvieron beneficios, tuvieron riqueza terrenal, pero ellos buscaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. A esa es a la que los está llamando, a esa es donde nos está llamando a nosotros. Por la fe, vamos hacia allá. Por la fe creemos en Él y sabemos enfrentar todo lo que no sabemos que va a venir sobre nosotros. Por eso, ahora, miren un poco más. Dice esto, porque esperaban el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para recibir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel, que lo había prometido. Sara, ella creyó que era fiel aquel que prometió. Ahora, ¿a dónde los estoy llevando yo? Cuando ustedes tomen decisiones firmes en el Señor, acuérdense que de Él es fiel. Pero si no lo hizo en una noche, hay más noches, estás vivo. Él es fiel. Quiere meterte para que tú tengas paciencia. Por eso tarda. Porque si la paciencia tú ya la tuvieras, Él vendría rápidamente. Él quiere edificarte fuerte. Por eso tarda. Muchas veces tarda una noche, 2 días con sus noches, 3. Pero tú estás perseverando en la promesa de Él, que Él te rescataría. Así es de que, ¿cómo puedes tú tener esa virtud, paciencia, si Él no te mete en ello?
Tiene que haber paciencia. Y si la paciencia no está, las pruebas te van a seguir viniendo. ¿Por qué no las enfrentas de una vez? Ahí van a estar las pruebas siempre. No se han pasado. Escúchenme, yo soy pintor. Mientras no suba al segundo escalón, yo no voy a llegar a donde voy a pintar. Tengo que subir escalón por escalón hasta que alcance donde yo tengo que hacer mi trabajo. Así el hombre también. Si fue llamado por Dios, él no va a subir el escalón, pero lo van a hacer subir a la próxima. Y si a la próxima no sube, otro riatazo para que suba. ¿No se acabó allí? Si usted va a todos los doctores, hermano Meño, un día el Señor lo va a latillar para que por la fe suba el escalón. Y si no lo sube, va a volver otra vez la misma enfermedad. Va a volver. Y usted va otra vez por el doctor. Pues ya me siento bien. Va a volver otra vez. Y quizá más fuerte. Para que suba. ¿Nunca le tocó a usted arriar burros necios que no pasaban los canales? 2, 3 riatazos por el hombro se avientan a aquel lado. Así también nosotros. Porque Él al que ama, castiga. Lo corrige y lo castiga. Así es de que, mis hermanos, todo es escritural. Todo es en el amor de Dios. Los latigazos son en el amor de Dios. No quiere que perezcan. Son buenos. No nos gusta. Son buenísimos, hermano Meño, hermano Miguel. No se espante. No pasa nada. Vamos a irnos a otra escritura porque no voy a terminar. Todo es muy bonito. Váyase a Efesios 1:9. Allí paramos el otro día. Allí paramos del otro día. Porque todo está muy bonito, mis hermanos. Para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Para los que aman a Dios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Él les está dando a conocer el misterio de su voluntad para su propio beneplácito. Cuando dice beneplácito, para su propio beneficio. Escucha abajo. El cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto que en sí mismo, en Él mismo, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, si Él se propuso, escuchen esto, si Él se propuso de reunirlos a ustedes en Cristo Jesús en el cumplimiento de los tiempos, ¿qué creen que va a hacer cuando el burro no quiere pasar el canal? Él lo va a latillar. Porque Él se propuso que iba a reconciliar o traer a Él todo lo que se perdió en el cumplimiento de los tiempos. Y este burro viejo no quiere brincar. Lo va a brincar. No hay otra manera. Tiene que brincar. Escuchen. Dice el 16, más bien el 10. De reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, todo iba a reunirlo. Lo de arriba y lo de abajo en el cumplimiento de los tiempos. Escucha abajo. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Él se nos dio. Tuvimos es pasado. En Él se nos dio una herencia. Ustedes tienen una herencia en Él, pero no quieren pasar el canal. Así de que si en Él ustedes tienen una herencia, para ustedes tienen que llegar allí.
De una manera o de otra van a llegar. Azotes o como sea, pero van a llegar. Escuchen. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así es de que será el designio de su voluntad. ¿Cómo pues? ¿Los va a dejar? No los va a dejar. Por eso mucha gente sufre. Hermano Juan Leopoldo, ¿cómo se enferma usted seguido? Claro, pues si no quiere brincar el canal. Hermanito Meño, usted lo miro muy seguido que lo ataca el enemigo, lo enferma. Pues no quiere brincar el canal. Brínquelo y verá. Brinco y le verá qué gozo. Brinque ese lugar y entonces va a decir, brinco este canal y otro. ¿Por qué? Porque usted empieza a agarrar fuerza, agarra confianza. Aquello que usted no podía brincar, ya lo brincó. Que llegó otro obstáculo, pues si brinqué el primero. Todo lo puedo en el Señor, que me fortalece, me da el poder, me da todo lo puedo. ¿Por qué no? Hermanos míos, es sencillo el evangelio. Todo es sencillito. Para ustedes y para quien sea. Vamos a leer un poquito más para parar. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora, estos fueron criados en Cristo Jesús. Y Él nos preordenó un lugarcito en Él. Una herencia en Él. Para que nosotros seamos, para que alabemos su persona. Para alabanza de su gloria. Así es de que si nosotros fuimos criados para alabar su gloria, su presencia o su persona, ¿cómo se va a escapar usted de eso? Mis hermanos, Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere llevar hasta allá. Estamos evitando pasar las cosas. Aquel que decidió servir al Señor no le va a pasar nada. Y si se muere, quiere decir que el Señor lo dejó morir. Y si hubiera ido al doctor, viviera, mi hermano Martín dice estas cosas, pero por esa causa se murió mi esposo. No fue al doctor y se murió. Si él hubiera ido al doctor, él viviera hasta ahorita. Todo el tiempo culpando a alguien más. Entonces Dios se equivoca. Entonces es mejor el doctor que Dios. Estás en mejores manos las humanas que en las de Dios. Es lo que damos a entender. Porque hay hermanitos que hablan así. Los he oído. Y también inmundos que hablan así. Así es de que, mis hermanos, no hay más estable, no hay más firmeza que aquel que toma a Dios como su Salvador y como su todo. Dios me los bendiga en este día, mis hermanitos. Vamos a parar con esto. Quizá fue un mensaje corto. Quizá no sea corto, pues no me doy cuenta del tiempo yo que pasa. Pero vamos a parar, porque vamos a seguir con mensajitos así, porque van al mundo también. Sencillitos, para que ustedes aprendan y se gocen. Y se gocen aquellos otros que me van a escuchar o que van a escuchar este humilde mensaje. Hermanitas, Dios me las bendiga a cada una de ustedes ricamente. Ahora escúchenme. Si yo les estoy diciendo Dios me las bendiga y ustedes disponen su corazón a recibir eso que yo dije, así será. Dios me los bendiga a ustedes, varones también, hermanitos, ricamente en la manera que a Él le agrade, en sus bondades que son más grandes que las mías. De esta manera nos ponemos de pie y vamos a despedir el servicio.